Toma mi mano, anímate a creer. Hola, soy Agustina Canavesi. Soy fuerte Estoy atravesando un proceso de quimioterapia. La semana que viene seguramente entre en mi última sesión de quimioterapia. Este ha sido un proceso que ya va por su 5.º mes. Y bueno, ya he compartido otros videos con reflexiones que han surgido al respecto en este proceso de tanto aprendizaje, de tanta introspección, de tanta sabiduría interior, de tanto contacto con nosotros mismos. El cáncer ha sido una experiencia de mucha sabiduría. Finalmente uno termina agradeciéndolo, por lo menos en mi caso termino de alguna manera agradeciendo la oportunidad de poder verme con tanta sinceridad, con tanta honestidad. Porque la misma enfermedad en este proceso de cura pide una autoobservación, una autocrítica, una reflexión de cómo estábamos viviendo nuestras vidas y de cómo queremos vivir nuestras vidas. Y creo que esa es una gran misión que tiene esta enfermedad y que a quienes nos toca pasarla tenemos la oportunidad de contestar estas respuestas. Y tal vez un poco la clave de la cura está en estas respuestas. Porque la respuesta a estas preguntas que nos podemos hacer dicen mucho de cómo vivíamos y de cómo queremos vivir. Y tenemos el privilegio de tomarnos un tiempo en nuestra vida para poder preguntarnos y respondernos. A veces en el caos del trabajo, de las rutinas laborales, de las rutinas de estudios, de las rutinas familiares, de pareja, etc., perdemos un poco la noción de muchos criterios que tienen que ver con un buen vivir, con una vida saludable. Y eso no tiene que ver solamente con el alimentarse bien, o hacer deporte, o tener una vida sexual activa, hacer meditación, o bueno, las personas que tienen alguna religión, actuar a partir de estos caminos espirituales. No tiene que ver solamente con eso. También tiene que ver con elegir exactamente con mucha honestidad qué es lo que queremos para nuestra vida, qué es lo que queremos, ¿no? Conversando con un amigo y con personas amigas, porque ya para mí quienes me comparten determinadas emociones con tanta honestidad pasamos todos a ser amigos, ¿verdad? A través de la comunicación con personas que han vivido este mismo proceso, me han llegado reflexiones compartidas que son muy interesantes y me encantaría poder compartirlas. Ese es el cometido de este video. Y tiene que ver justamente con la pregunta de qué es por qué razón estoy teniendo esta enfermedad. ¿Qué es lo que me viene a decir esta enfermedad? ¿Qué es lo que tiene para decirme? ¿Qué es lo que tengo para decirme yo? Porque muchas personas, y lo que voy a decir no estoy diciendo que esté mal, que esté bien o que esté mal, no estoy juzgando, estoy simplemente diciendo algo que sucede. Y es que algunas personas cuando les llega esta enfermedad dicen, ¿por qué a mí? Cuando yo estaba internada y me dan el diagnóstico, yo estaba con mi madre en ese momento, y la doctora se va de la habitación y yo recuerdo abrazar a mi madre en ese momento llorando y abrazarla mucho y decirle qué hice mal mamá, cómo me permití llegar hasta este lugar. Y en realidad lo que yo sentía en ese momento es que yo me había desconectado tanto de mí misma, había perdido tanto el rumbo interior, que derivé en una enfermedad.
en ningún momento pensé por qué a mí, es como un castigo, como algo que tenía que someterme, o bueno, mil interpretaciones que puede tener la frase ¿por qué a mí? Porque son interpretaciones, en definitiva. Lo que voy es, me pregunté cómo pude haber perdido tanto la noción de lo que estaba diciendo, con lo que estaba sintiendo y cómo estaba actuando, al punto de tener una enfermedad. Y está bueno esto de poder hacernos este tipo de preguntas, porque ahí surge un verse y ver qué cosas no estaban funcionando. Y con mucha honestidad y sinceridad. ¿Para qué? Para justamente cuando terminemos este proceso tenerlas en cuenta y no volver a repetirlas. O si las volvemos a repetir y nos entregamos a las mismas circunstancias, por lo menos hacerlo de una manera consciente. Y una manera consciente significa de estar atento a mis emociones, ¿no? Atenta a cómo me siento cuando me involucro con determinadas cosas. Pero bueno, ese es otro tema. Pero para mí, en mis apuntes que hice en mis cuadernos, o en mis conversaciones con mis amigas íntimas, o en mis conversaciones con mis familiares, conversaciones íntimas, salen a la luz muchísimas cosas que muchas emociones que estaba viviendo. A veces emociones tristes, emociones que tienen que ver con muchísimo enojo. Y con una autocrítica de, bueno, a ver, ¿dónde no puse límites? ¿Dónde tendría que haber dicho que no? Y no porque en el pasado, o sea, no tiene sentido pensar en el pasado lo que tendría que haber sido, o sí o no. Pero sí es para tenerlo en cuenta para mis futuras veces, para unas próximas veces. Porque si yo no analizo eso, no tengo ninguna referencia para mi futuro. Y la vida con esta enfermedad me está diciendo, hey, hay una desconexión. Lo que estás sintiendo, tu tristeza, tu enojo, no la estás queriendo sentir. Realmente no te estás conectando con eso. Y te estás sometiendo a actividades o por dinero, o por diplomacia, o por compromisos, o etcétera, cuando no tenés la energía como para hacerlo. Te estás haciendo mal. Hay una desconexión. Hay una desconexión de lo que estoy pensando con lo que estoy diciendo y lo que estoy actuando. Entonces, es importante aprovechar este proceso y este momento para poder vernos y hablarnos, tal vez tomar notas, apuntar, ver, observar, imaginarse qué estábamos haciendo en aquel momento cuando nos diagnosticaron cáncer. ¿Qué sucedió esos meses anteriores? ¿Qué pasó esos meses anteriores? Y es un muy buen momento como para hacer eso. Así que, bueno, nada, no me voy a extender más en este video. Considero que cada uno tiene la capacidad de involucrarse con uno mismo y serse honesto, porque la respuesta está en nosotros. Nadie nos va a dar esas respuestas. La respuesta está en nosotros. Un beso. A anotar, a escribir, a hacerse preguntas, a responderse en pasado, en presente y en futuro, en todos los tiempos. Para la sanación quizás no hay tiempos, y quizás en la vida no hay tiempos, y ahí ya estoy yéndome muy a la filosofía mística. Un beso a todos. Toma mi mano, anímate a creer. Soy fuerte como el hierro, soy suave como el viento. Besa mi alma, fastidia mi corazón.